Buenas tardes, Alexandra. Estamos aquí en el monasterio de Valbuena, en Valladolid, y vamos a hablar con Alexandra, que es una de las responsables, ¿no?, de las Edades del Hombre aquí, que tenéis la sede, y nos va a contar un poco cómo es la labor, ¿no?, y la colaboración que tenéis con el monasterio, con Castilla Termal, concretamente, y vuestra labor, que lleváis haciendo desde el 2002, ¿no? Sí, bueno, sí, pertenezco al Departamento de Arte de Fundación Las Edades del Hombre. La fundación tiene un largo recorrido, digamos que todo surge a partir de 1968 con la primera exposición de Las Edades del Hombre en la Catedral de Valladolid, que tuvo mucho éxito. Eso llevó a plantearse a que el proyecto se hiciera en otras catedrales y al final pues se puso en valor todo el patrimonio histórico-artístico que había a nivel sacro en Castilla y León. De ahí se decide crear una fundación, la Fundación Las Edades del Hombre, que recibe el nombre de las propias ediciones de las exposiciones. Y bueno, pues se decidió que a partir del 2002 se estableciera aquí la sede permanente, la sede central de la fundación. Para ello se decidió intervenir sobre el monasterio. El monasterio Santa María de Valbuena es uno de los mejores ejemplos de monasterios cistercienses que se han conservado en Europa. La verdad es que el estado de conservación era muy bueno, pero en ese momento era un momento muy crítico y había que intervenir. Entonces, pues bueno, se consiguió a través de la fundación, del arzobispado de Valladolid, de la diócesis, subvenciones por parte de fondos europeos, también en colaboración pues con la Junta de Castilla y León y entidades más pequeñas, y se restauró el monasterio en 3 etapas que abarcaron desde finales del siglo pasado hasta comienzos de este actual, prácticamente hasta el año 2005. Las últimas intervenciones fueron las restauraciones de las obras de arte que se poseían en el monasterio. La labor de la Fundación desde entonces está aquí, las oficinas, es decir, que trabajamos en nuestro día a día, es donde se gestan todos los proyectos relacionados con la conservación, la investigación, la difusión, y también tenemos aquí los talleres de restauración de obras de arte. Tenemos el centro de restauración de obras de arte de la Fundación. Y abarcáis todo Castilla y León. Sí, abarcamos todo Castilla y León, porque digamos que la fundación está integrada por las 11 diócesis de Castilla y León. O sea, todo el patrimonio que tenga que ver en todo este territorio, vosotros os dedicáis a restaurarlo, promocionarlo. Eso es, por lo más conocido es por la edición de las Edades del Hombre, que ahora en el año 2024 se va a celebrar la 27ª edición, que se dará desde junio hasta noviembre, y será en Villafranca del Bierzo, en León, y en Santiago de Compostela, en Galicia. Este año será la primera edición en que compartamos, digamos, una parte Castilla y León y en otra comunidad que será Galicia. Y con Castilla Termal, las actividades que hacéis, entiendo que es sobre todo labor expositiva. Aquí con la sede, pues sí, lo que me has comentado, el taller de restauración, o sea, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo trabajáis? A raíz de que se estableció aquí la sede permanente de la Fundación, uno de los objetivos es que el monasterio fuera visitable. Es decir, era uno de los objetivos de decir, bueno, pues es una joya, un patrimonio que se preservaba, entonces queríamos que estuviera disponible a todo aquel que pudiera visitar. Entonces, desde ese año, todo el mundo que quiera puede venir a verlo. Y ya desde el verano de 2015, Castilla Termal abrió sus puertas después de realizar unas adaptaciones al monasterio y habilitarlo. Entonces aprovechó, el monasterio tiene muchas estancias, todo el antiguo noviciado, también toda la zona donde está ahora mismo restauración, se encuentra la antigua bodega del monasterio, que también aprovecha Castilla Termal, y convivimos y hacemos, digamos, actividades, somos, digamos, colaboradores mutuos. Vale. ¿Qué más? De cómo percibe la gente vuestra labor, si realmente se valora a día de hoy la labor que hacéis, el patrimonio, o sea, si el patrimonio histórico, yo desde mi experiencia, ¿no?, como persona joven que apenas conocía estos lugares o muy escasamente, ¿no? ¿Cómo, o sea, la pregunta la forma de la siguiente manera: ¿cómo hacéis para llegar a nuevos públicos, a nuevas audiencias, en especial a los jóvenes? ¿Qué estrategias o cómo, no sé si lo habéis pensado? Nosotros hacemos también a veces estudios de planes estratégicos, entonces analizamos un poco todo el público que nos viene y analizamos, y a raíz de ahí pues hacemos estudios de propuestas de futuras actividades.
Por ejemplo, un público que ahora mismo estamos abarcando desde el Monasterio de Santa María de Valbuena, desde la Fundación Las Edades del Hombre, es atraer este patrimonio a todo el tema de la comunidad escolar. De hecho, tenemos ahora como propuesta de pionera una serie de programa educativo destinado a todo ese público escolar que abarca, digamos, desde primaria en adelante a todo lo que es educación secundaria y bachillerato. O sea que ahora mismo es algo pionero. Igual que eso, ahora estamos pensando hacer también otro tipo de actividades para podernos dirigir a ese público joven y fomentar lo importante que es preservar el patrimonio, cuál es el legado que nos han quedado y también poner un poco en valor, es decir, cuáles eran los usos originarios del monasterio, cuáles son los usos, digamos, actuales y ese transcurrir y ese devenir que ha tenido con el paso de los siglos. Aquí sí que es verdad que en este monasterio pues pasó también la desamortización de Mendizábal en 1835, entonces pasó a manos privadas, a dos familias que lo utilizaban pues un poco esa casa de recreo, de veraneo. Luego ya apareció también el Instituto Nacional de Colonización para crear el pueblo de San Bernardo. Es un pueblo de reciente creación que se construye a raíz de hacer un embalse en Guadalajara, el embalse Buendía. Pues vecinos que quedan anegados por el pueblo de Santa María de Pollos les traen aquí. Entonces, en ese momento, el Instituto Nacional de Colonización, que pertenecía al Ministerio, pues establece aquí, digamos, todos sus obreros, sus capataces que ayudan a crear el pueblo. Y luego ya, en época posterior, ya lo adquiere otra vez el Arzobispado de Valladolid. Ahí en la década de los 60 se hizo una primera intervención de restauración donde ya se ponía en valor todo lo que poseía el monasterio. Se hizo también algunos talleres, también se promocionaba en esos momentos también a los jóvenes que venían a hacer talleres y convivencias aquí en el monasterio. Y bueno, fue un poco el germen de luego todo lo que ha ido viniendo y que se estructurara aquí al final la fundación. Muy bien. ¿Qué más? Sí, por ejemplo, claro, vosotros como Fundación Edades del Hombre, de alguna manera tenéis que decidir en qué proyectos invertís, ¿no? Y en cuáles no. De alguna manera, todo el patrimonio que hay en España, ¿cuál es la vara de medir para decir, pues en este sí que merece la pena, le veo potencial, en este igual no tanto? Porque claro, entiendo que mucho patrimonio a día de hoy está abandonado o en peligro de abandono y bueno, en el caso este de Castilla Termal bueno, con la labor de Fundaciones del Hombre se le da una nueva vida, no la original, sí. No hay monjes, no cumple esa razón de ser original, pero tiene esa nueva vida. Entonces, ¿cuáles son pues esos parámetros para, sobre todo, decir en qué lo convierto, estos lugares, o en qué lo voy a transformar, qué vida le doy? Porque no creo que valga todo. Aquí, sí, nosotros claro. Se hace un estudio, se hace un análisis, entonces también otra de las labores que estamos ahora es toda la gestión del patrimonio. De hecho, también tenemos otros proyectos como Campos del Renacimiento o incluso la Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, y también estamos ahora trabajando en otros proyectos futuros para poner y revalorizar algunos espacios que a lo mejor han quedado en desuso. Nosotros también hacemos un estudio de viabilidad de todo lo que hay y lo que hacemos es una también especie de remusealización de esos proyectos para volverlos a hacer, digamos, proyectos y volver a potenciar todo ese patrimonio y atraer públicos. También es una revitalización que se hace del espacio y un revulsivo económico porque se trata de potenciar. En el caso, por ejemplo, de Campos del Renacimiento, que estamos en Palencia, es un proyecto que abarca 4 pueblos con 5 iglesias, entonces eso hace que muevamos también flujos de visitantes. Entonces, un poco la labor que tenemos, analizamos todo y acorde a ello también vemos. Sí que es verdad que, por ejemplo, con las ediciones pues se hace un estudio también de viabilidad, tenemos varios proyectos y bueno, pues eso sí que a lo mejor es que animo a hacer a lo mejor alguna entrevista con algún compañero y le puede profundizar en ese tema. Bueno, gracias. ¿Comentar alguna cosa técnica de arquitectura de aquí del lugar o de alguna curiosidad que tú creas que pueda interesar? No sé, si se te ocurre algo aquí del monasterio que digas, mira, pues
no sé si las caras estas que hay por aquí o... Bueno. De aquí del monasterio, por ejemplo, de las cosas más brillantes que hay, aparte del claustro, siempre es, por ejemplo, en la capilla funeraria de San Pedro, las pinturas que hay y que se han preservado con representaciones, porque son pinturas góticas del siglo XIII, que es algo también poco habitual de ver, y digamos que también pertenecen a un gótico lineal con un colorido también muy llamativo. Entonces, pues el bueno, rojo, ¿no? Sí, y el azul. También hay una batalla, sí, hay una escena, es una batalla, y luego también tenemos la escena cortesana, que serían los fundadores del monasterio. Es un monasterio que se funda en 1143 por doña Estefanía de Armengol, o sea que es un monasterio del siglo XII cisterciense, y eso, bueno, pues toda la orden cisterciense se remarca también a nivel arquitectónico muy bien por la pureza de la arquitectura, carece mucho de decoración, entonces eso también impresiona mucho. Y sí que, bueno, pues animo mucho a la gente a venir a visitarlo. Una de las cosas también que llama mucho la atención y que el visitante remarca es lo impresionante que suele producir la iglesia una vez que se accede. Se espera que sea un monasterio mucho más modesto, y es que, bueno, aquí tuvo una comunidad monástica muy grande de hasta 200 monjes, tuvo una época de esplendor a lo largo del siglo XVI con la congregación de Castilla, y eso se remarca muy bien a nivel arquitectónico. Hubo ampliaciones también a lo largo del siglo XVI, como la segunda altura del claustro, el cimborrio también, o la escalinata monumental y el bajo coro de la iglesia, que también son para remarcar. Y bueno, cuando se hizo aquí la restauración del monasterio, pues uno de los ideales que se mantuvo es como fue el monasterio en el siglo XIII, es volver a limpiar esa piedra y dejarla en esa pureza propia del Cister. Y bueno, yo creo que ha sido un acierto. ¿Y en algún momento este monasterio sirvió de fortaleza? ¿Hubo batallas aquí cercanas o algo así durante...? Una vez aquí lo contamos, que decir, cerca estuvieron, por ejemplo, todas las tropas de Napoleón, que está documentado que pasaron por Valladolid y estuvieron muy cercanas también al monasterio. Y bueno, luego todos los avatares de la historia, que decir, también tuvimos aquí una guerra civil, quiero decir, han pasado todo. Entonces, digamos que las piedras tienen mucho que contar. Claro, porque en las que hay batallas, por ejemplo, la escena de ese azul, ¿no? De la capilla, ¿qué batalla hace referencia? Bueno, hay también varias teorías, porque también uno de los temas que tiene es que sufre de humedades en la parte inferior por tener también cerca el río Duero, y luego también esa estancia se remodeló en época posterior y se convirtió en sala capitular. Entonces, en aquella época la comunidad de monjes decidió abrir un vano de apertura, con lo cual todo eso ha hecho que se pierda también varias. Sí que es muy rica en heráldica y nos lleva a pensar en diferentes batallas.